varios ejemplos británicos, un ejemplo en la Edad Moderna francés, también algún ejemplo belga, que bueno, pues fueron las principales potencias del momento y sobre todo las que he nombrado Francia, Gran Bretaña y Bélgica, junto con Alemania, las principales potencias que dejaron huella con el comienzo de la industrialización europea. El primer ejemplo perteneció a Francia en la Edad Moderna. André Chenier fue poeta francés, su madre le transmitió el amor por la antigüedad clásica que hubo de conformar su gusto estético. Su poesía, en este sentido, respondió a la ambición de conjugar la mentalidad de su tiempo con la estética clásica. El culto a la perfección moral y a la serenidad en la expresión fue la inquietud propia de un ilustrador, es decir, un hombre que por la herencia clásica, sobre todo por su madre que le transmitió al final la antigüedad clásica, bueno, pues obtuvo ese pensamiento clásico con el pensamiento de su época. El pensamiento ilustrado es la perfección moral, la serenidad, la expresión, que eran algunas de las ideas en la cual eran propias de un ilustrado. La ilustración es una crítica hacia los dogmas, hacia las monarquías absolutistas de su tiempo. Un hombre que vio con buenos ojos la Revolución Francesa por los ideales, pero que luego con la guerra civil que se produjo en Francia, con la Revolución Francesa, bueno, la utilización de la guillotina, las matanzas, bueno, pues puso esas ideas tan radicales. Finalmente, por apoyar al propio monarca Luis XVI de Francia, fue guillotinado Chenier, un hombre que vio los ideales positivos de la Revolución Francesa, un cambio, una monarquía absolutista, una constitucional, pero el problema es la barbarie que se produjo durante 10 años en Francia. La literatura anglosajona es la más importante a nivel europeo y occidental. Christopher Fry fue dramaturgo y poeta británico de extracción shakespeariana, es decir, que tuvo la herencia de Shakespeare, cuyo teatro y realizaciones ejercieron influencia en la escena británica de la década de los 50, sobre todo a partir de 1950. Eliot y Fry fueron considerados al final los renovadores del drama británico en verso, sobre todo Christopher Fry. Sus piezas, equilibrio de emoción lírica y fuerza dramática tuvieron una aureola irreal y metafísica, y la obra es A Jar of Sun, a Summer Comedy de 1970, que regresó a la comedia costumbrista. William Shakespeare Vaughan fue narrador y dramaturgo británico, considerado un especialista del cuento corto. También destacó como médico, viajero, escritor profesional y agente secreto. Comenzó su carrera como novelista, prosiguió como dramaturgo y luego alternó el relato y la novela. Fue escritor rico y popular, escribió 20 novelas, más de 20 piezas de teatro influidas por, en su mayoría, la mayoría de uno de los escritores más importantes de la cultura anglosajona, como fue Oscar Wilde, y alrededor de 100 cuentos. La obra es Cuaderno de escritor de 1949, donde dejó constancia de sus teorías acerca de la ficción y sus opiniones sobre la época que le tocó vivir. Una obra, bueno, pues que describió sus propias vivencias y más también sus opiniones en torno al ámbito de la ficción, las teorías ficticias, como habló Vaughan. William Swank Gilbert fue dramaturgo, poeta y libretista británico. Fue educado principalmente en la Universidad de Londres, aunque realizó estudios para dedicarse a la labor de procurador. Aplicó prontamente su intelecto a actividades literarias, para comenzar produciendo poesía humorística y más tarde recogida bajo una de sus obras, que fue Bad Ballads, una en 1869 y la otra en 1873, y también realizó varias comedias. Un intelectual, Swank Gilbert, que dejó huella en todo el ámbito anglosajón. Pierre Lois fue poeta y narrador belga. Francesa, perteneció al simbolismo, perteneció también a la aristocracia o de ascendencia aristocrática, cursó estudios de filosofía y trabó amistad con bueno, los intelectuales del momento. André Gide o Paul Valéry, también Stéphane Mallarmé, y también con José María de Heredia, que fue uno de los poetas más importantes de Cuba y del ámbito hispanoamericano. La obra de Lois, Afrodita, la novela que lo consagró y que describió los tormentos de un adolescente en busca del verdadero amor. Un hombre, bueno, pues que al final se relacionó con el mundo del simbolismo, conoció a grandes figuras dentro del ámbito de la escritura y no solo en Francia, sino también en el mundo castellano, como el ejemplo de José María de Heredia, que fue poeta cubano.
Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo de la literatura en Europa, darle al like, suscribiros y comentar. Repito, que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.